Bueno, pues vamos a otra situación importante. Hace un ratito comentábamos sobre lo que está pasando en Rusia, sobre estos 5 poblados y lo que ha estado pasando en ¿cómo se llama? ¿Belgorod? En Belgorod y toda esta región, que ha sido como de las sorpresas de estos últimos días y de mayo, digamos. En mayo fue la sorpresa. Otra de las sorpresas y que casi no se ha hablado dentro de mayo es esto que ha estado pasando en Cuba, ¿no? 400 protestas se han dado nada más en el mes de mayo contra el régimen de Miguel Díaz-Canel. Creo que es de las crisis políticas más duras que ha tenido Cuba y que ya en mes de junio apenas está empezando y ya están dándose más protestas. El Observatorio de Cubanos de Conflictos contabilizó al menos en mayo 392 manifestaciones en las que están pidiendo libertad, están pidiendo derechos humanos, están pidiendo seguridad alimentaria, alimentos, están pidiendo o están en contra de la represión, están muy enojadísimos con el tema de la salud, o sea, mandando a doctores a quién sabe cuántos países cuando el problema de la salud no está resuelto ni siquiera ahí. Otro de los problemas también que son de las mismas protestas, que pues por ahora esa pequeña apertura que ha tenido Cuba, pues se permite observar un poquito más, ¿verdad? Se permite ver, se permite transmitir un poquito más videos y todo eso ayuda también a observar qué o cuál es la realidad de aquel país. También, informan que en abril se contabilizaron aproximadamente unas 370 protestas. O sea, no es mayo nada más, o sea, es abril y si te vas para atrás, pues ya tenemos varios meses que hemos hecho algunos comentarios al respecto, pero pues sí que no habíamos comentado de lo que pasó en mayo, ¿no? Las 392 protestas incluyeron cacerolazos, los famosos cacerolazos, hackeos a sitios web oficialistas, huelgas de hambre de los prisioneros, paros de transportistas y múltiples y airadas protestas de ciudadanos de diversos sectores en la calle, por escrito, en video, en transmisiones en directo a través de redes sociales o en comentarios en publicaciones independientes y oficialistas. Y mayo se caracterizó por una agudización de la inseguridad alimenticia, con muchos cubanos haciendo una sola comida, padres que se saltan la comida para darle a los hijos y a los ancianos y otras personas. Lo que sí comentamos en mayo, ¿te acuerdas de la falta de gasolina y todo ese tema, ¿no? También. Sí, también. Y de hecho, pues el 1 de mayo, no es el día del trabajo, es pues famoso, siempre se hace un súper festejo en Cuba, un discurso de horas en su época con Fidel. Ahora no hubo nada. No hubo nada porque saben que hay un descontento muy fuerte en Cuba. No, ¿y qué anda haciendo Miguel Díaz? Mandando soldados a apoyar a los rusos, apoyar una invasión a Ucrania, ¿no? Sinceramente, pues anda, bueno, no voy a decir esa sí me sale, las frases léperas sí me salen, pero esas sí las dejamos mejor para otro día. Vamos a otro asunto importante. Bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos hoy fueron votaciones. Elecciones. Hoy fueron elecciones. Coahuila ahí. Estaba México, ¿no? Ajá. Y llamó muchísimo la atención, por ejemplo, que en Saltillo se vio una señora de 100 años que fue a votar en esas casillas que ponen ahí especiales, y pues bueno, eso es algo pues de aplaudir, ¿no? Cuando vemos a personas ya de edad avanzada que ya pues ya no es tan fácil ir y van y siguen votando. Y bueno, eso lo saca el periódico del Zócalo. A ver, le ponemos ahí un pedacito de la imagen de lo que reportaba este periódico hoy. Se me está pasando. Es un periódico que está, si no me equivoco, en Saltillo, obviamente pues está en Piedras Negras también. Y bueno, ahí decía la reportera pues que esta señora tiene 100 años y que estaba pues votando, ¿no? Un tema muy interesante. Ya se sabía que había una preferencia por la alianza, ¿no? Se sabía que la tenía muy difícil Guadiana. Es más, o sea, cuando Guadiana, que es el de Morena, va a su propia casilla, lo abuchean. O sea, cuando le sacan la foto hombre, es que ese hombre está cañón. No, pero el punto ahí está bien. Mira, todos los que están ahí en Coahuila dicen que hubo un arreglo político. Había uno de Morena que sí tenía posibilidades, o sea, uno que estaba ahí. Y dijo Morena, no, a él no,
pongan a Guadiana. Y Guadiana, pues todo el mundo sabía que, pues no, ¿verdad? No iba a suceder nada. Y incluso en su propia casilla, pues ahí, mientras que para la foto y lo que tú quieras, el clásico abucheo. Pues bueno, el punto es que con lo que hay, con la información que hay, llevan delantera, o sea, va perdiendo ahí Morena fuerte, y al revés en el Estado de México. En el Estado de México, no con mucha ventaja, pero sí que tiene algo de ventaja aparentemente, Delfina, ¿no? Delfina con 54% y su oposición, que es Alejandro Moral, con 52%. La verdad sí, es que está muy pegado. Sí se requiere una segunda vuelta. Aunque o sea, no hay en México. No hay en México, claro. Pero sí, pues está interesante lo que está pasando ahorita en las elecciones. Según lo que vi hasta donde alcancé a revisar, el INE está, ¿cómo se llama? Diciendo que las cosas salieron bien, ¿no? O sea, que no hubo mucho problema, ¿no? Vamos a, como quiera, estar atentos. Mira, aquí está ya lo último del PREP. Vamos a ver cómo va. Parece que ya aquí hay más información. Bien participación ciudadana. Miren, aquí está. Este es lo que hay de la página directamente del PREP. Dice que va ganando Delfina. Pues fíjate que sí está parejo. Sí. Porcentaje ya como quiera ya se separaron más, ¿te fijas? 53% para Delfina, 43% para Paulina, Alejandra del Moral. Bueno, pues ahí está, ¿no? Esas son las dos diferencias. Ya todavía falta por contabilizar. Podría acercarse unos puntos más del Moral o podría alejarse, ¿verdad? O sea, eso ya dependerá los conteos, pero según la información que está en la página del PREP, esta es la diferencia, ¿no? Sí, ya ahí sí ya se nota una diferencia. Ahora, se esperaba una enorme diferencia a favor de Delfina. O sea, se creía que iban a arrasar y no sé qué. Pues bueno, la alianza PAN, PRI, PRD, alianza, las campañas que estuvieron haciendo y todo eso, pues parece que al final como que sí le dan un repuntillo ahí y pues sube, ¿no? También dicen que habrá que esperar mañana a ver qué dice el INE, pero algunos medios decían sí hubo mucha participación. Uno que otro medio decía que no hubo tanta, o sea que fue al contrario, que fue baja la participación. Vamos a ver, porque pues también no siempre es igual en todas las casillas. A lo mejor hubo alguna que otra que estaba media vacía y dijeron, está todo mal, cuando pues otros medios reportan lo opuesto, que estuvieron bien llenas. No sé tú cómo lo ves. Pues, bueno, según los números del INE, al final de cuentas, que son los que importan, dicen que hubo una participación del 42%, que pues es baja, ¿no? No, sí es alta. ¿Es alta? Sí, bueno. O sea, es que no, muchas elecciones son del 30, o sea, 40 y tantos. Yo creo que no debe ser arriba del 50, perdido. Pues bueno, es lo que tú crees, pero lo que tú quisieras. Sí, pues es mi opinión. Sí, pero me refiero al promedio nacional. Y sobre todo cuando no son presidenciables, suelen ser más bajas, extremadamente bajas. Por eso, sí, desde ese punto de vista, pues sí, la verdad es que sí es poca la participación, pero desde el punto de vista que son intermedias, pues es alta, ¿no? Entonces yo creo que por eso la opinión ahí está dividida. Pero bueno, ¿algo más de las elecciones, de lo que estaba pasando? No, ya. Vamos a otro asunto interesante. Vamos, sí es cierto, sí, corte, espérenme tantito.